Usted sabe que la vida de un cristiano siempre debe de ser una continua preparación para encontrarnos con nuestro Dios. Estábamos con los pastores hablando y yo tenía en mi corazón la pregunta de decir: Señor, ¿qué quieres que podamos hacer con la iglesia? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía lo que hizo Pablo y Pedro y los apóstoles en aquel tiempo, de preparar a la iglesia para el encuentro con nuestro Dios. Estamos a las puertas de que el Señor Jesús venga por sus hijos. Debemos de estar preparados. Ese era el mensaje que uno de los profetas le daba al pueblo de Israel. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Somos pasajeros y peregrinos en esta tierra. Hoy estamos y mañana no estamos. La vida es como la flor del campo, que hoy está y mañana no está. Así que si no viene el Señor, pues nos puede visitar la muerte. Y la Biblia nos habla que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. A veces, como cristianos, queremos los privilegios de hijos de Dios, pero muchas veces no queremos vivir como hijos de Dios. Vamos a la palabra y mi tema para compartir hoy es una conducta santa. Una conducta santa. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y hasta el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 19. Dice la palabra del Señor hablando a sus hijos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando hablamos de este pasaje y lo estudiamos, podemos darnos cuenta que los redimidos, los hijos de Dios, tenemos una obligación. Escuche bien: los redimidos, los que hemos sido comprados, los que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, tenemos un alto grado de responsabilidad y obligación delante de Dios de vivir vidas apartadas para Él. Hermanos, para los cristianos esto no es opcional. No es que si queremos vivir la vida que agrade a Dios o queremos vivir a nuestro sabor y antojo. Para los cristianos no es opcional. Vivir vidas apartadas para Él, eso es lo que a nosotros nos identifica como hijos de Dios. Pero también es lo que nos distingue de los demás. Porque la Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, que nosotros teníamos otro tipo de comportamiento antes de conocer a Jesús. Y ahora que Jesús vino, marcó totalmente nuestra vida. Hay un antes y un después.
Y es ahí, en ese después, donde nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo como hijos de Dios. Vivir para el Señor es vivir una vida abundante. Lo contrario de vivir para el Señor es vivir una vida en esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos viviendo nosotros conforme a la voluntad del Señor cuando estamos viviendo la vida en abundancia que Dios nos ha dado. Pues la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es vuestra santificación. Ya se ha dicho muchas veces que la santificación se refiere a algo que ha sido separado o consagrado para el Señor. En el Antiguo Testamento fueron hechos muchos utensilios que se iban a utilizar en el tabernáculo y después se utilizaron en el templo. Pero estos instrumentos, estos artículos, fueron hechos específicamente para un uso exclusivo para Dios. No podían ellos tomar los utensilios que habían sido dedicados para la casa de Dios y hacer con ellos lo que quisieran. No se podía, porque ya habían sido consagrados, ya habían sido dedicados para un uso exclusivo de nuestro Dios. La Biblia nos habla, 1 Corintios 6 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. A ver cuántos templos del Espíritu Santo hay acá. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Separados de qué? Separados del pecado, para servir al Señor. Los utensilios que fueron hechos en aquel tiempo para servicio del tabernáculo eran exclusivos para el servicio de Dios. Nosotros somos vasos de barro para un uso exclusivo de Dios. Y por eso dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y versículo 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, vea, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios le está dando estas palabras al pueblo de Israel, aquellos israelitas que muchas veces le habían fallado en el desierto, pero Dios les está diciendo, ustedes son algo especial. Yo creo que yo me hubiera sentido mal cuando yo andaba viviendo una vida desordenada y que Dios me diga, ustedes son un pueblo especial. Y esas son las palabras de Dios para el pueblo de Israel. Son un pueblo especial, dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si nosotros recordamos la historia de Israel, ¿quién era Israel? Eran sencillamente unos simples esclavos al servicio de Egipto. Y de esos simples esclavos, Dios hizo un pueblo especial. Nosotros lo que éramos eran esclavos del pecado, y de ahí el Señor nos rescató, nos redimió, para que nosotros ahora seamos un pueblo especial. Yo no sé si usted le da gloria a Dios por eso, porque somos un pueblo especial para delante de sus ojos. Así que gloria a Dios por eso. Yo no soy un cualquiera, usted no es un cualquiera. El diablo muchas veces nos quiere a nosotros engañar que somos cualquier cosa, pero no somos cualquier cosa. Somos el pueblo redimido del Señor, somos el pueblo especial para el Señor, que fuimos comprados nada menos, hermanos, con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Así que gloria a Dios
por lo que ahora nosotros somos. En el llamado que Dios hace a la santidad, la Biblia pone como referencia la santidad de Dios. De hecho, santo es uno de los nombres que describe a Dios. Vea segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 22. Dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Y vea el Salmo 89, 18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, dice, el Santo de Israel. Así que uno de los nombres que se describe a Dios es que Él es santo. Y eso significa que su pueblo debe de ser santo. Debe ser apartado exclusivamente para el Señor. De hecho, también a Jesús se le menciona como el Santo de Dios. Vea, hermanos, cuando la Biblia nos habla de santidad, nos describe a Dios como Dios santo, como el Dios apartado, como el Dios que es 3 veces santo. Podemos ver que la santidad de Dios es su carácter. En la visión que tuvo el profeta Isaías, yo no sé si usted recuerda, pero capítulo 6 de Isaías, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí tuvo una visión donde los serafines decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. La reacción del profeta es caer como muerto delante de la presencia del Señor, porque estaba teniendo una visión de toda la santidad de Dios, que Dios no era un cualquiera, que Dios era alguien que se merecía que nosotros pudiéramos vivir con todo respeto y obediencia a su palabra. En la revelación que tuvo Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice que y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. De acuerdo a lo que Dios es y que seamos parte de su familia, Él nos llama a que seamos santos en todas las áreas de nuestra vida. Sed santos, dice, porque yo soy santo. Esas palabras se las dijo el Señor, creo que en Levítico 19, al pueblo de Israel, recordándole que ese es su carácter y que por lo tanto los hijos de Dios deben de vivir como el Padre es. Fíjese que estaba leyendo esto sobre la santidad y me llamó mucho la atención que el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, en solamente la primera carta, que tiene 5 capítulos, en 3 capítulos habla de la santidad. Y es interesante en la Biblia más de 2, 3 veces se habla de un tema, es porque es una realidad. Y acá en el 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, y solo lo estoy leyendo como referencia, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, les dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, irreprensibles, dice, en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Habla de
que vivamos irreprensibles en santidad, porque la venida del Señor se acerca. Capítulo 4, versículo 3 y el versículo 7. El versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y vea el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla que la venida del Señor ya está a las puertas. Pero algo que también tenemos nosotros un poco cerca es la muerte. Como dije al principio, nuestra vida es como la flor del campo. Hoy estamos y mañana no estamos. Es como una neblina que hoy aparece y mañana desaparece. En los últimos días, algunos de mis conocidos han fallecido, algunos de mis paisanos, y me llamaron y me dijeron: ¿te recordás de fulano de tal? Sí, claro, pues ya se murió. ¿Te recordás la señora fulano de tal? Pues ya se murió. ¿Te recordás de aquel muchacho tal? Pues ya se murió. Como que la muerte anda cerca. Hermanos, nosotros no debemos de tenerle temor a la muerte, porque decía el pastor Arnoldo que es la graduación de nuestra vida acá en la tierra, para poder entrar a la eternidad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Dice el Salmo, creo que es el Salmo 90, que nuestra vida acá en la tierra son 70 o 80 años, y si pasa más de eso, dice que es de tormentos y algunas angustias. Así que esa es nuestra vida. Y por eso Dios ha puesto fuertemente en nuestro corazón de decirle a la iglesia que se prepare para la venida del Señor, o se prepare para el otro paso que puede ser la muerte. Porque después de esta ya no hay otra, hermanos, otra oportunidad donde podamos servirle a Dios, donde podamos vivir una vida de santidad. Ya no hay. Acá en la tierra es el lugar donde nosotros tenemos para poder demostrar al mundo que nosotros somos diferentes, que nosotros somos un pueblo escogido de Dios, que nosotros somos ese pueblo redimido, que estamos para anunciar las verdades de aquel que nos amó. Eso es como iglesia lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra casa. Debemos de practicar una vida de santidad, debemos de practicar una vida de entrega totalmente al Señor, porque eso nos caracteriza a nosotros los hijos de Dios. De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque nos parecemos a Jesús. Ante este llamado, nos damos cuenta que tenemos un problema. Y es que por nosotros mismos no podemos vivir una vida que agrade a Dios. Necesitamos dependencia. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero unidos a Él podemos dar mucho fruto para su gloria y su honra. Pero es necesario que, como no podemos dar fruto por nosotros mismos, no podemos vivir una vida que agrade a Dios por nuestras propias fuerzas, necesitamos depender todos los días del Señor. Necesitamos tener una constante disciplina de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra,
y también de la oración, y practicar las disciplinas cristianas que deberíamos de practicar todos los días. Y eso nos va a hacer a nosotros confrontarnos con el Dios Todopoderoso, porque no hay otro libro donde nosotros seamos confrontados con la santidad de Dios, con el poder de Dios, con la majestad de Dios, solamente en la Biblia. Y es por eso que ahí debemos de reflejar nosotros nuestra vida en la palabra de Dios. Debe de ser como el espejo que nos enseña a nosotros las manchas, la suciedad que hay en nuestro rostro. Así es la palabra de Dios. Y lógicamente tenemos que depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Si no me fuere, el Consolador no vendría. Así que somos dichosos que no estamos solos en este mundo. Tenemos la compañía del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, para poder nosotros vivir vidas que agraden a Dios. Y es por eso que necesitamos con todo nuestro ser, esa debe de ser la sed que hay en nuestro corazón de Dios todos los días. Cuando hay esa sed de Dios, cuando hay esa hambre de Dios, hermanos, Dios nos va a satisfacer con su misma presencia y vamos a poder ser victoriosos y vamos a vivir, hermanos, como ese pueblo escogido que Dios ha apartado para su gloria. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Termino contándole esto. Estos días yo me encontré con un pastor que es biocupacional, tiene un negocio, y por su negocio que tiene, él se relaciona con mucha gente, y me dice: pastor, no sé si usted se ha fijado en este fenómeno, que muchos cristianos ahora en la pandemia, en lugar de agarrar fuerza de Dios, se han enfriado. Y me dijo, yo conozco a algunos de sus miembros, y me mencionó de un montón de iglesias. Y yo les digo, ¿y ustedes están perseverando y todo? Pues no estamos asistiendo. ¿Y por qué? Pues es que todavía no tenemos ganas. Y me dice, es un fenómeno en todas las iglesias. Y a mí me entró un temor. Y yo dije, el Señor dijo que en los últimos tiempos, antes que Él viniera, el amor de muchos se iba a enfriar. Y Dios mío, dije yo, no es posible que estemos viviendo eso. Yo digo, ¿cómo es posible que nos podamos enfriar? Nunca he dicho esto, pero muchas veces los cristianos, sí, no nos da miedo ir a los supermercados, ir al mercado, ir a un restaurante, pero a veces a la iglesia no nos animamos a venir, porque pensamos que nos podemos contagiar. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde se puede enfriar nuestro corazón? Y a mí me da pena, y he estado orando por la iglesia y he estado diciéndole, Señor, yo necesito, Padre, que tú te reveles a nosotros, que necesitamos nosotros tener la revelación de tu santidad. ¿Quién eres tú, Señor? Para que nuestro corazón no se enfríe, para que nuestro corazón siempre esté con ese fuego de Dios todos los días. No es un mensaje de regaño, es un mensaje para que nos preparemos, ya sea para la muerte o la venida de Jesús. Hoy podemos estar y mañana no.
El tiempo que tenemos en la tierra es valioso. Aquí es donde podemos adorar a Dios. Cuando tenemos dolor, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos angustia, en medio de todo eso, ya en el cielo el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí es el lugar donde debemos de aprovechar para poder darle lo mejor a Dios de nuestra vida, ya que Él nos escogió para ser un pueblo santo para Él.